Esta es la Ford Escape híbrida que ahora llega en versión 4x2 SLE, una versión full equipo similar a la 4x4 pero con tracción delantera. Vamos a conocer el día de hoy esta Escape que aspira, según Ford, recorrer 1200 kilómetros con una tanqueada. Vamos a ver si es cierto. Bien, comencemos por su parte delantera y vamos a ver que tiene un diseño muy característico de Porsche, una línea que ya conocimos anteriormente en la Escape. Vamos a ver que contamos con, en esta ocasión, luces halógenas, pero sí tenemos DRL completamente en LED. Hacia la parte inferior tenemos iluminación exploradora y un nuevo diseño de grilla o parrilla, la cual es en cascada, y hay que destacar que tenemos color negro piano. Hacia la parte inferior contamos con skid plate de color plata, el logotipo que no puede faltar en este caso de Ford, y líneas de carácter en el capó. Si nos vamos hacia el lateral, vamos a ver que tenemos un detalle que diferencia a la 4x2 de entrada, que es el rack de techo, que no lo vimos en esa versión. Tenemos rines de 18 pulgadas, en este caso de color gris, llantas 18 pulgadas. Vemos que no tenemos marcos aquí o boceles en plata, sí en la parte superior, pero no en la inferior. Eso lo dejan únicamente para la versión 4x4. Skid plate también en la parte inferior de color negro, le hace ver de mayor altura, y podemos decir que podemos encender este vehículo, solamente este y la 4x4, por medio del botón del control remoto. Si nos vamos un poco hacia la parte de atrás, vamos a ver que tiene la identificación Hybrid, característico ya. Me gusta que tenga el bumper de color negro porque evita que se dañe con los golpes, facilitando un poco todo lo que es el manejo, y sobre todo cuando son otras personas lo que lo golpean a uno. El distintivo Escape aquí bien claro, símbolo Ford. Contamos con una gran vidrio panorámico. Tenemos también tercer stop, spoiler del color de la carrocería, aleta con antena de tiburón, y vamos a ver que tenemos doble salida de escape completamente funcional. El distintivo SEL, que quiere decir que es la versión híbrida tope de gama. Antes solamente llegaba la SE. Igualmente el portón se abre de manera electrónica, no así en la versión SE. Tenemos un buen espacio aquí para almacenar objetos. Aquí le dejo en la descripción cuánto es la capacidad. En este caso contamos con un protector para la alfombra, y vemos que tenemos llanta de repuesto con gato y herramientas. La proporción para bajar en este caso es 60-40, y simplemente para bajar oprimimos el botón. Y bien, al interior destaca como buen Ford por buenos acabados en términos generales. Materiales blandos, blando en toda esta área, todo completamente blado. Vamos a ver que tenemos acabado tipo cromo, un volante completamente forrado en cuero y muy multifuncional, y hay que decir que tiene incluso acabados aquí en piano black. Este vehículo no suele tener mucho piano black en todas las áreas, lo que hace que no se deteriore tan fácilmente. Vemos que aquí tenemos negros con acabados que tienen densidad, resaltan. Vamos a ver que contamos con tomas USB tipo A y tipo C, 12 voltios, un buen lugar aquí para colocar el celular y otros objetos. Tenemos también de la misma forma aire acondicionado, que podemos ver que es automático de 2 zonas, que incluso cuenta con calefacción para lo que son los asientos delanteros. Las salidas de aire bien importantes, al igual que en este lado. Vamos a apagarlo. Tenemos una pantalla en este caso de 8 pulgadas
que en la versión 4x4 Titanium es de 10 pulgadas, pero sigue teniendo el mismo sistema Sync 3 que realmente entrega muchas funciones, que incluso podemos ver cómo muestra lo que es la batería, cómo se maneja todo el sistema híbrido. El clúster de instrumentos, vamos a ver que tiene partes análogas y un computador de a bordo con información completamente en digital. La versión Titanium sí, todo es completamente digital. Acabados, como ya pudimos ver aquí en Piano Black, tenemos los vidrios eléctricos y automáticos, tanto para subir como para bajar de un toque en los 4 vidrios. De la misma forma podemos ver que contamos con retrovisor eléctrico, como pueden ver, completamente eléctrico, y tenemos todo el sistema de iluminación a este lado y no dependemos de lugares acá. En cuanto a lo que es la habitabilidad, vamos a hablar un poquito que tenemos en esta opción, la SLE. Contamos con asientos completamente eléctricos, incluso para el soporte lumbar. Un buen espacio aquí para almacenar objetos. Hay que decir que es bastante grande, incluso tiene un soporte aquí para colocar un esfero o un bolígrafo. Acolchado, está bastante bien. La tapicería es micro perforada y hay que decir que es en cuero. Tenemos una buena guantera con muy buen espacio aquí para almacenar objetos. Lo que es los acabados aquí, volvemos a ver que se repiten al igual que en esta área, con diferentes colores, y es todo completamente blando. Observen cómo puedo hundir perfectamente, todo es completamente blando, y en términos generales es un habitáculo bastante cómodo, que cuenta incluso con un sunroof completamente panorámico que llega hasta la parte de atrás. Tenemos lugares para colocar aquí lo que son las gafas o lentes, y tenemos un espejo electrocrómico. Cuenta con Bluetooth, y hay que decir que una de las cosas que me gusta es que el sistema de infoentretenimiento aún conserva perillas para facilitar bastante lo que son los poder bajar el volumen. Aunque lo tengamos acá, es importante que el copiloto también, o el ocupante, pueda tener opciones y no dependa de una función táctil que puede dificultar un poco las opciones. En términos generales, hay que decir que hay muy buen espacio, y eliminaron ya lo que es la palanca de cambio, que ya lo hemos visto mucho en los modelos Ford, que tenemos simplemente un giro para rotarlo, con el low para recortar, en este caso el híbrido. Vemos que contamos con freno de parqueo o de estacionamiento electrónico, el auto hold y los modos de conducción, que si los vemos rápidamente, aquí tenemos el normal, podemos cambiar para el eco, el deportivo, el resbaladizo, el nieve, y ahí vamos viendo cómo se van cambiando todas las diferentes opciones. En términos generales, es un habitáculo bastante cómodo, muy agradable, sobre todo para lo que es la familia. Al ser un sub del segmento C, facilita mucho la comodidad. En cuanto al interior, vamos a ver la parte de atrás rápidamente, a ver qué tal es. En la segunda fila de asientos, bueno, es un sub del segmento C, puede ir bastante cómodo. Tenemos 5 dedos de espacio. Vemos que no contamos en este lado con bolsillo o revistero, pero sí lo vamos a tener a este lado. La cojinería se repite en cuanto a lo que es cuero micro perforado, y tenemos la opción de inclinar más o menos lo que es el espaldar. Aquí sí ya tenemos plásticos rígidos, solamente acolchado donde colocamos el codo, y de resto todo es rígido. Vemos que tenemos los vidrios eléctricos, contamos con el sunroof que se despliega hasta la parte de atrás. Bueno, aquí quedo aquí, pero él llega hasta atrás. Distancia al techo muy alta. Yo soy una persona de 1,86 m y aún así voy bastante cómodo. Tenemos apoyabrazos con lugares para colocar las bebidas, que en este caso está bastante bien. Tenemos 3 apoyacabezas
3 cinturones de seguridad. Vamos a ver que tenemos anclajes ISOFIX. Y si nos vamos aquí al centro, volvemos a contar con tomas USB A, C y salida de aire acondicionado, que no la vimos en la versión CE 4x2, sí la tenemos en la versión SLE. En términos generales, hay que decir que hay un muy buen espacio aquí en la segunda fila de asientos y me permite ir o hacer un viaje de trayecto largo, yo, una persona de 1,86 m, de manera muy cómoda, gracias a que puedo colocar incluso los pies muy bien aquí en el interior. Prácticamente no hay túnel de transmisión, lo que permitiría ir 3 personas de manera bastante cómoda aquí en la parte de atrás. Bien, hablando ya de la conducción, debemos decir que es un vehículo del segmento C que se comporta realmente muy bien. Tenemos una motorización de 4 cilindros ciclo Atkinson aspirado de 2.5 litros que generan en combinación con el motor eléctrico 200 caballos y 210 Nm de torque. Hay que decir que hay una muy buena relación, se comunica muy bien lo que es el motor a combustión y el motor eléctrico, ya que no se siente en ningún momento cuando hay esos cambios de un motor a otro. Todo esto está acoplado a una caja eCVT o CVT electrónica que tiene, en este caso tenemos dentro de la caja el motor eléctrico, y hay que decir que no se siente como una eCVT de Toyota, que es muy ruidosa, que realmente sientes que suena mucho y no desplaza, aunque Toyota sí desplaza, pero digamos que es muy ruidoso. Realmente en este caso hay que decir que es bastante silencioso. Ford ha sabido hacer muy bien, no se siente que es una CVT y eso me gusta mucho. Obviamente está ayudado por un motor 2.5 litros que va a entregar bastante potencia también al momento de que hace los cambios, y eso ayuda también significativamente. En cuanto a seguridad, esta versión, la SEL, tiene todas las ayudas de conducción que puede tener también la Platinum. Estamos hablando de que cuenta con alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control adaptativo de velocidad, lo que quiere decir que en todo momento va a estar censando el carro de adelante y midiendo la velocidad, y va a mantener una distancia acorde con ello. Aparte de eso, también tenemos centrado de carril. No es solamente alerta de mantenimiento de carril, sino que va a estar centrando en todo momento dentro de las líneas de la carretera. El vehículo se va a mantener dentro de esas 2 líneas de manera centrada. Eso realmente me gusta mucho porque te da mucha tranquilidad de que a la hora de un descuido no vas a tener que tocar la vía, la línea, digámoslo así, sino que siempre va a estar en todo momento en el centro. Eso realmente es bien importante. Tenemos ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, alerta de punto ciego, tenemos también tráfico cruzado trasero, así que hay muchísimas opciones en cuanto a seguridad, y eso es algo que me gusta de Ford, que lo vamos a ver en casi todos sus vehículos. Muchas ayudas a la conducción, mucha seguridad activa, mucha seguridad pasiva, y eso realmente es bien significativo y realmente deberíamos de verlo en todas las marcas. En cuanto a su comportamiento, hay que decir que hay buena insonorización, no se siente el motor, no se siente el ruido aerodinámico de lo que puede ser la velocidad, eso es bastante agradable también. Y si hablamos de la suspensión, es bastante adecuada para un vehículo 4x2 como lo es este, con tracción en la parte delantera, donde no necesitamos una suspensión tan off-road, sino más dedicada a lo que es un vehículo 4x2 o lo que es un vehículo de ciudad, y eso se denota muy bien. En cuanto al habitáculo, hay que decir que me siento en una buena posición de manejo, hay una buena altura bastante adecuada. En cuanto a lo que es su consumo, Ford indica de que hace un recorrido aproximado con un tanque lleno o full de 1200 kilómetros. A mí me dio aproximadamente
unos 900 a 1100 kilómetros, dependiendo de las condiciones de conducción. Obviamente eso también es relativo, dado de que tiene un tanque de combustible bastante grande de 14.5 galones, lo que hace obviamente que se extienda también el rango de autonomía. Y un pequeño detalle que si vas a comprar esta camioneta debes de tener presente, que me sucedió en varias oportunidades: nunca enchufes tu celular antes de encender la camioneta. Por alguna razón el sistema de infoentretenimiento se loguea, se queda como bloqueado y debes de apagar la camioneta, esperar como unos 20 minutos para que se resetee el sistema de infoentretenimiento y vuelva a funcionar. De otro modo la pantalla va a quedar completamente negra. Así que lo adecuado, esperemos que esto sea un bug que se arregle prontamente, lo adecuado es que enciendas la camioneta, esperes que se encienda el sistema de infoentretenimiento y luego vas a enchufar tu celular. Obviamente también puedes hacerlo de manera inalámbrica, pero te advierto que si vas a utilizar CarPlay, nunca enchufes antes tu celular. Eso como dato bien interesante. El Ford Escape SEL, esta versión en específico que estuvimos probando el día de hoy, me parece bien interesante, sobre todo si sueles manejarte dentro de la ciudad. Tracción solamente delantera, un mayor rendimiento de combustible y, como ya pudieron ver, el rendimiento es bastante bueno. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos para ti. Muchísimas gracias.